tenemos el gonómetro de precisión encima y después de eso el gonómetro de precisión. A ver, tengo por aquí, parece un gonómetro. A ver, vamos a cambiar de ok. Entonces, este instrumento, este es un goniómetro. Tiene el transportador, pero metálico, que está grabado de 0 a 180 y de 0 a 180 en ambos sentidos. Tiene esta regla que se gira de un lado a otro. Entonces se puede, entre sus extremidades, aquí habría que poner la pieza cuyo ángulo se quiere medir, aquí o aquí. Al otro lado no se puede, ¿cierto? Porque aquí no habría medición del ángulo, entonces solamente en esta zona. Así, etcétera. Entonces, lo que queremos ver es con qué precisión se puede medir en este instrumento. Estamos bien hechito. Esta distancia son 1 grado. Entonces, esta es fiel, nos va a decir cuánto. Entonces, cuando más, digamos, medio grado, ¿no? No podría leer más de medio grado ahí, decir 0,3, 0,4, imposible. 0,5 sería medio grado máximo. Entonces, este es el instrumento que se utiliza como mínimo para medición de ángulos. Entonces, una vez que uno ha medido el ángulo, puede asegurar la regla giratoria y entonces ya puede sacar el instrumento donde está midiendo el ángulo y leerlo con más comodidad. Pero a pesar de eso, yo no le doy más de medio grado. Entonces, fuera del cambiar, cerrar, y afuera del goniómetro, entonces tenemos el goniómetro de precisión, al que ya se le ha aumentado un nonio, ¿no es cierto? Tiene también el disco de afuera, en grados, 30, 40, 50, etcétera, pero se le ha aumentado un nonio. Entonces, ese nonio, que tiene 12 divisiones, tiene un 12avo de grado como precisión ahora. Entonces, un 12avo de grado son 5 minutos. Entonces, sube la precisión enormemente desde medio grado hasta un 12avo de grado, 6 veces. Esa sería ya muy buena precisión, pero no es suficiente para medir ángulos. Entonces, la que mejor puede medir ángulos hasta con 10 segundos es esta mesa giratoria, pero necesita muchos instrumentos adicionales para poderse trabajar. Entonces, en este instrumento hay que colocarlo sobre una mesa que sea bien plana, ¿no? Y una vez que estamos sobre la mesa bien plana, hay que tener el otro instrumento que se llama un comparador mecánico, que tiene una aguja, como si fuera un reloj comparador, y que tiene un palpador abajo que va palpando la superficie. Aquí este palpador va palpando la superficie, entonces si lo movemos de un extremo a otro y la aguja no se mueve, quiere decir que estamos paralelos a... O sea, este comparador está agarrado a una columna. Aquí no se muestra la columna, pero abajo tiene una base y se puede recorrer de un lado a otro.
entonces se puede recorrer, pero entonces la recorre sobre esta superficie que tiene que ser muy plana. Entonces, si al moverla de un lado al otro, desde este punto a este punto, a un lado a otro, quiere decir que esta superficie donde está el palpador y la superficie sobre la que está moviendo la base son paralelas. Entonces, en ese momento, el ángulo de la pieza y el ángulo del instrumento son iguales, ¿no? Entonces, ahí se calcula, se va levantando la mesa giratoria con galgas, con calibres prismáticos, ahí el efecto se va poniendo hasta que se logre que la aguja no se mueva. Entonces, cuando no se mueve, ya sabemos que hemos llegado a la altura necesaria aquí, entonces al ángulo necesario también. Entonces, seno de alfa va a ser esta altura h partido por el largo de la mesa, que es n. Entonces sería la seno, la ley de seno se llama por la ley de seno que se utiliza para calcular el ángulo. Arco seno de la barra de los senos, que es muy parecida, pero es más portátil y no requiere tanto. Sin embargo, por lo menos una superficie plana requiere, pues se puede usar así, aquí, ¿no? En una superficie plana se pone la pieza cuyo ángulo queremos medir, entonces se toman dos mediciones, hemos visto que tiene dos bases cilíndricas, entonces medimos en las bases cilíndricas, medimos la altura de la una, la altura de la otra y calculamos el arco seno de alfa H2 menos H1 partido por la distancia entre los centros de las bases. Entonces, con eso se acaban instrumentos de medición y entramos a los instrumentos de calibración. Ya hemos dicho que calibrar es solamente, ya no estamos buscando un número que nos diga cuánto mide, sino que estamos buscando solamente saber si lo que está hecho entra dentro de dentro de un intervalo que es el permitido, ¿no? Y hemos visto que se puede calibrar cuando se calibra uno a uno, puede calibrarse con con la otra pieza. Entonces, cuando estamos haciendo ejes, con el descanso del eje, el agujero, pues es en cuanto le entre y ya no seguimos trabajando más para que no quede suelto. O al revés, cuando tenemos el eje, queremos hacer una base, vamos midiendo cada vez, o sea, tratando de meter el eje o la base que estamos fabricando cada vez hasta que entra y justo. Entonces estamos calibrando con la otra pieza. Pero lo normal, para lo que nosotros estamos viendo, es que se utilice para fabricación en serie. O sea, vamos a fabricar 500 ejemplares, o 5.000 ejemplares, o 50.000 ejemplares de lo mismo. Entonces no se puede calibrar con la otra pieza, que no sabemos cuál es la fabricación en serie, sino que hay que calibrar con un instrumento que reemplace a la otra pieza y que se llama el calibre. Entonces, los instrumentos de calibración, dice acá, son ampliamente utilizados para el control dimensional en la fabricación en serie, por el ahorro de tiempo que proporcionan en el proceso de medición, en comparación con los instrumentos de medición. El objeto de estos instrumentos no es establecer las cuotas efectivas reales de las piezas, como es el caso de los instrumentos de medición, sino solamente verificar que éstas se encuentren dentro de la tolerancia o error permitido. La simplicidad de los procedimientos necesarios para eso da como resultado un ahorro considerable de tiempo, sin que por ello se vea afectada la intercambiabilidad. Claro, mientras esté en el intervalo permitido, va a ser intercambiable, independientemente de que hayamos medido la cuota o no. El único requisito es que es la intercambiabilidad, el único requisito indispensable para la fabricación en serie. Si es intercambiable, ya está. El primer instrumento dentro de este grupo es el calibre fijo, pasa o no pasa. Estos calibres han sido fabricados para medir una sola clase de piezas, ¿no? Entonces son calibres fijos para ejes, por ejemplo. Este es un calibre, tiene dos herraduras a los dos lados y la una lleva
La cota aquí, por ejemplo, es para esta pieza que es un eje 20E8. Entonces es un eje que tiene 20 de cota nominal, tiene E en la posición de la tolerancia y es clase 8 de fabricación, calidad de fabricación número 8. Entonces, han sido fabricados de tal manera que una de sus extremidades lleva la cota mínima permitida y otra lleva la cota máxima. ¿Ya trajiste tu papelito, esas cosas? Sí, me dijo que solo traiga mi... Cierre su micrófono. Entonces, el eje que estamos haciendo no puede ser más chico que una cota mínima que se haya permitido, ¿no? De este eje, por ejemplo, que es el que está así pintadito, si es muy chico no sirve. Entonces no puede ser más chico que la cota mínima. Entonces si pasa por aquí, quiere decir que es más chico que la cota mínima, si esta es la cota mínima, 19.927. Entonces la cota mínima es la cota no pasa, no puede pasar por aquí, tiene que quedarse ahí fuera. Y por el otro lado, en cambio, tiene que ser más chico que la cota máxima. Si el eje que estamos haciendo es más grande que una cota máxima permitida, ya no sirve tampoco, ¿no? Entonces, ese es el lado que tiene que pasar. Por favor, el que está metiendo bullas, cierre su micrófono. La mayor cantidad, ayer solo un camión había descargado todo el día. Voy a tener que sacarlo, parece. Tiene que cerrar su micrófono. Sí, no, pero pila. Va a entrar a hacer una instalación. Ya había dejado anteriormente la frena. Ingeniero, usted puede silenciarlo si puede, por favor. Lo estoy buscando. Estoy buscando y no lo encuentro. Oh, me dan su número, su nombre. Edwin Flores Cano, Edwin Flores. ¿Qué número? Veo que no tiene número, ingeniero. ya, pero abajo tienen todito su micrófono. Con la forma adelante. El personal de química a la oficina hacerle un APR, porfa. Ingeniero, vos te lo de la clase. Si es que no lo veo. En cuanto lo vea, lo voy a votar. De Gabriel a la está vueltita. con Edwin Flores Cano, ingeniero. Aquí Alanis. Edwin. Alanis. Alanis soy yo, Lice. Muy bien. Era Alanis. ¿Quién más? No, ingeniero. No, era Edwin Flores Cano, ingeniero. Alanis estaba indicándole cuál era el compañero. Ay, lo siento. Pero ahora no va a poder ingresar ella ya porque lo sacó. Bueno, sí, la vamos a ir entonces a la clase. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cano? Sale y vuelve a entrar nomás. Es que no veo cuál de las pantallitas está sin su micrófono. Con micrófono permitido. Ingeniero, E3C a participantes, ahí le va a salir quienes están con micrófono prendido y apagado. Si aquí se ve, veo cada uno en la esquina de izquierda abajo. Lo acaba de apagar su micrófono, ingeniero. Acaba de apagar. O sea que ya no está con micrófono. Bueno. ¿Quién era? ¿Flores? Ingeniero, usted me votó a mí por equivocación, creo. Sí, yo le estaba diciendo que era Edwin Flores Cano. Edwin Flores. Edwin Flores. Edwin Flores. Edwin Flores. La próxima vez que haga esto lo voy a aplazar. No lo voy a sacar, sino que lo voy a aplazar.
Estamos viendo entonces el calibre fijo. Fijo porque tiene las bocas fijas, no se nada, ninguna pieza se mueve. Y se llama pasa no pasa porque tienen dos bocas. Una de las bocas se llama no pasa y la otra se llama pasa. Para aceptar una pieza tiene que pasar por la boca pasa y no pasar por la extremidad no pasa. Entonces esto puede ser para agujeros, puede ser para ejes, puede ser para cualquier cosa. Siempre es su característica, por eso se llama pasa no pasa. Por un lado tiene que pasar. Aquí en el caso de los ejes, tiene que ser más chica que la cota máxima. Entonces, la cota máxima se llama el lado pasa. Tiene que pasar por ahí para que la aceptemos. Entrar hasta aquí adentro. Y la cota mínima no puede pasar, porque si es más chica que la cota mínima permitida, ya es demasiado chico. Entonces, sería un calibre fijo para ejes. Aquí está como se trata de usar. Entonces, hay que ver, para usar un calibre hay que usarlo con mucha delicadeza, no se puede esforzar. Hemos visto que la gente que tiene mucha fuerza o trata de fuerza las cosas y las desvirtúa. Entonces todo va a entrar, tiene que entrar y nada va a estar mal. Tiene que ser muy delicado para poderlo usar correctamente. Algunas veces las dos extremidades están puestas ahí mismo. Este, por ejemplo, es solo con una herradura porque tiene las dos extremidades. Este es el lado pasa, este es el lado no pasa. Entonces, el eje debería entrar hasta aquí y no seguir entrando. Si sigue entrando, quiere decir que es demasiado pequeño. Y si se queda aquí afuera y no entra en ninguna parte, también es demasiado grande. Entonces, tiene sus dos lados, pasa y no pasa. Algunas veces, a pesar de ser fijos, son regulables, ¿no? Este que está aquí, por ejemplo, tiene las superficies de medición. Se pueden desplazar hacia arriba y hacia abajo. Tienen su tornillo acá, de manera que uno los puede graduar, porque estos están hechos para una sola medida. Si nosotros tenemos otras medidas, hay que usar otro calibre. Este solamente sirve para piezas que tienen su cota entre 19.927 y 19.960. Eso es un 20E8. Si tiene otras especificaciones, ya este calibre ya no sirve. Hay que usar otro. Entonces, en vez de usar tantos calibres, nosotros podríamos comprarnos este que es regulable. Podemos soltar el tornillo y regular hasta la distancia que nosotros queramos. Pero para regularlo bien, nosotros tenemos que tener una caja de calibres iguales, ¿no es cierto? Poner aquí la distancia. Y tenemos que ser muy cuidadosos de que lo haga esto, porque si nos equivocamos vamos a estar calibrando mal, ¿ya? Entonces, los otros tienen la desventaja que son más caros porque hay que comprarse varios calibres, pero no se pueden alterar, ¿no? En cambio si nosotros lo hemos calibrado mal y nadie sabe eso, todo el mundo va a estar haciendo pasar cosas que no deberían pasar. Ese es entonces el calibre pasa o no pasa. Como se ve en la tabla que ejemplifica las dimensiones de los ejes y de los agujeros, un mismo calibre no puede ser utilizado ni siquiera para controlar ejes con la misma cota nominal. Aquí hay un ejemplo de 3 piezas. Una pieza tiene la especificación 35J7, la otra tiene 35J9 y la otra tiene la 35H9. Entonces, estas 3 piezas tienen la letra es minúscula, o sea, las 3 son ejes. Segundo, las 3 se llaman 35, o sea, tienen la misma cota nominal. Y 2 de estas piezas tienen la misma posición de la tolerancia, las que son J. Pero esta tiene una calidad más alta que esta. J7 es una calidad más alta que la 9. Entonces aquí sus extremidades permiten un error más grande. Entonces yo no puedo calibrar un 7 con un 9. Y al revés también va a ser muy, muy caro si tengo un calibre 9, o sea J9, y estoy calibrando piezas J7. Entonces, si solo necesitan ser J7
claro, van a pasar todas por aquí, pero no va a servir bien, ¿no? Y este 8 tiene la misma calidad 9, o sea que yo podría pasar los 9 con este, pero la posición del error es diferente. Esta es una posición H y esta es una posición J. Entonces, para cada especificación, yo necesito comprar un calibre específico. Un calibre especial para esa especificación. Aquí, por ejemplo, necesito yo 3 calibres. Entonces, la gente también, o sea, es un sistema muy rápido para calibrar, y han visto cómo hay que hacer. Y rápidamente uno lo confronta el eje con las dos extremidades y sabe si está bien o no está bien. Pero no podemos pasarnos y tener para cada especificación un calibre porque cuestan dinero. Entonces solamente usamos calibres para las piezas que hacemos con frecuencia, ¿no? Y en cantidad. Entonces en ese caso nos compramos los calibres correspondientes. Y la otra cosa es que normalmente esos calibres no los hace uno, sino que los compra. Entonces lo mismo pasa también con los agujeros. Esto significa que si bien su uso trae aparejado un ahorro considerable de tiempo, por lo tanto, importantes disminuciones en el costo de inspección, puede por otra parte significar que una empresa deba tener una existencia tan grande de calibres que sea prohibitiva por el incremento del costo. Claro, o sea, no se puede tener muchos calibres, tantos calibres, ¿no? Cosas que se utilizan una vez al año, por ejemplo. Entonces, no, pues los calibramos de otra manera, midiendo, lo que sea, para esas que se usan muy poquito. Las empresas que trabajan con ellos deben, por tanto, limitarse a fabricar determinadas dimensiones de piezas en calidad y posiciones de tolerancia, o simplemente tener calibres para las que se hacen más cantidad, y las otras tener otro método de medición o calibración. Otros tipos de calibres pasa no pasa. Aquí, por ejemplo, este calibre es un calibre pasa no pasa para agujeros. Esta es la pieza. Aquí también tiene dos extremidades. Una es la pasa y otra es la no pasa. Pero aquí la pasa, el agujero no puede ser ni más chico ni más grande que sus cotas mínima y máxima. Entonces, por ejemplo, no puede ser más chico que la cota mínima. Entonces, la cota mínima tiene que ser en pasta. Si este cilindro tiene la cota mínima como dimensión, entonces el agujero tiene que ser más grande. Y el agujero pasa. Entonces esta con cota mínima, este lado pasa. Y esta otra tiene la cota máxima. Y en realidad el agujero no puede pasar porque sería más grande que la cota máxima. Entonces en este caso, para calibrar agujeros sucede así. La cota mínima es el lado pasa y la cota máxima es el lado no pasa. Entonces, la mayor parte de estos calibres tienen aquí un cilindro y aquí tiene otro cilindro. Si son muy grandes los agujeros, entonces tienen una parte de los cilindros, ¿no? Así como este, ¿no? Entonces arriba tienen un arquito, y arriba también tiene otro arquito y abajo también. Pero no lo tienen completo, porque sería muy grande. Y esto es una plancha, digamos, que se le ha hecho esa forma para poderla sujetar con eso. Pero es un calibre también para agujeros. También se los puede hacer en una sola extremidad, en una misma extremidad. Este, por ejemplo, es un calibre pasa no pasa para agujeros, y tiene aquí el lado pasa y aquí el lado no pasa. Aquí, por otro lado, para agujeros cónicos, tiene también para ejes que tienen ranuras, ejes ranurados, ¿no? Que son como engranajes. Eso también se los puede calibrar con un calibre pasa no pasa. Tornillos. ¿Sí? Pernos. Este también es regulable, ¿no? Dependiendo de la calidad que esté fabricando uno. Aquí tiene una ranura. Entonces aquí tiene un tornillo que cruza de aquí para acá. Entonces cuando necesitamos que sea más estricto, podemos apretar más el tornillo, y entonces esta ranura se cierra y podemos medir entonces entre cuánto y cuánto estamos calibrando.
Pero para eso tenemos que tener buenos instrumentos de medición para calibrar nuestro calibre, ¿no? Algunos de estos calibres llevan a un solo lado ambos miembros calibradores, el pasa y el no pasa, por lo que si son calibres para ellos, por ejemplo, tienen forma de herradura y se denominan calibres progresivos, es decir, que a un solo lado, o uno o a continuación del otro, se encuentran el extremo pasa y enseguida el no pasa. Otros tipos de calibres llevan en mangos separados cada uno de los miembros calibradores. Estos deben llevar además entonces algún distintivo que permita distinguir fácilmente, o sea, además de los que vienen juntos a un solo lado, como este, hay otros que vienen separados. Aquí, por ejemplo, para hacer agujeros cónicos tenemos uno, bueno, este puede ser que tenga los dos, pero hay algunos que vienen separados. El pasa es uno, y aquí, por ejemplo, estos que son para ejes, este es el pasa y este no pasa, por ejemplo. Entonces, el tornero, el que está haciendo los ejes, los tiene en el bolsillo y los saca del bolsillo solamente para calibrar. Entonces tiene que saber cuál sacó del bolsillo, porque si no se va a equivocar y va a decir pasa cuando tiene que ser no pasa, etc. Entonces aquí, por ejemplo, tiene una ranura, de manera que siempre el pasa tiene una ranura, por ejemplo, digo, y este no tiene una ranura, entonces el longo tiene que asegurarse de que sacó el con ranura, y que ese es el pasa, por decir algo, ¿no? Aquí dice que es el pasa, bueno. Uno tiene que estar ya acostumbrado a cuál es. Los calibres para roscas exteriores tienen también forma de anillo y se fabrican de manera que sean ligeramente ajustables y llevan una ranura radial, ya hemos visto eso. Por su parte, el uso de calibres para superficies cónicas interiores y exteriores es algo más complicado, pues las superficies cónicas, agujeros, pueden tener diferentes efectos. Por una parte, el cono puede ser más pequeño o más grande de lo especificado, ¿no? O sea, el agujero está bien hecho, pero es muy grande, o muy chico. Y por tanto no será aceptable porque es muy grande o muy chico. Pero por otra, a pesar de tener el tamaño correcto, puede tener una conicidad que no sea adecuada. Entonces tampoco será aceptable. La utilización de estos calibres suele venir acompañada de ennegrecer. Se puede ennegrecer la superficie del calibre con hollín, ¿no? Con hollín es un carbón negro, que pinta. O también lo que sale de los lápices, ¿no? Entonces, se pinta el calibre, una línea del calibre nomás, ¿no? A lo largo de una línea se pinta el calibre, por ejemplo, aquí. Aquí se pinta de negro, una raya negra. Entonces lo mete al agujero cónico y se va a hacer girar. Entonces, si esta línea de hollín que le pusimos acá se ha extendido por todas partes, quiere decir que sí está tocando la superficie en todas partes. Si no, quiere decir que no. Sin embargo, el uso de estos calibres es disponer de un laboratorio de mediciones con calibres anulares. Calibres anulares se fabrican por pares y se utilizan para medir ejes. Unos anillos se pasa y otros no pasa. El control del tamaño del cono se hace con la ayuda de las marcas de tolerancia. En uno de los extremos del calibre, si se trata de agujeros o el control de la distancia, donde se introduce el calibre, simultáneamente se lo hace girar y se verifica que el grafito, el hollín que se puso, se ha distribuido de forma aproximadamente regular en toda la superficie. Aquí, por ejemplo, si uno puso hollín aquí, se ve que el calibre no toca la superficie del agujero, solamente aquí en la punta casi, ¿no? Entonces, solamente el hollín que estaba cerca de aquí se va a ensuciar toda la superficie del calibre, pero aquí no va a pasar nada porque no toca. Aquí, al revés, este tiene un ángulo muy pequeño, este del tamaño adecuado, tiene un ángulo muy pequeño y va a tocar solamente aquí. Y el resto del hollín va a permanecer, aunque hagamos girar,
va a permanecer sin irse para todos lados porque no está tocando. Solamente en el caso de que tenga el ángulo correcto, se va a ensuciar todo. Pero puede ser que tenga, como este caso, ángulo correcto, pero ser muy grande. Entonces le han añadido una raya, aquí le han puesto esa raya al calibre, de manera que cuando tiene el tamaño adecuado, esta raya coincide con la cara de entrada, ¿no? Este, por ejemplo, tiene el tamaño adecuado, este parece que es muy pequeño, y además su ángulo. Este es el tamaño adecuado, pero además su ángulo no es, y este tiene el ángulo adecuado, pero es muy grande. Entonces ya es más complicado eso, pero la idea de calibrar todo así con un instrumento es muy buena. Aquí no hay que pasar. Estos calibres se clasifican de acuerdo a su uso y también de acuerdo a su precisión. Entonces hay calibres de estos pasa no pasa, que son los calibres de trabajo. Y se trata de los calibres que están destinados a usarse en el taller para el control de las piezas en el momento de fabricación. Por supuesto, son los que más se desgastan porque están usándose todo el tiempo. Entonces, hay que hacerles una revisión periódica, no sé, cada lunes, o qué sé yo, hay que revisar si todavía están buenos o si hay que botarlos. Segundo, son los calibres de verificación. Estos calibres se utilizan para hacer una revisión final del lote de piezas antes de que vamos a entregarlas. Cuando estamos por entregar un lote, hacemos una última verificación. Entonces, esto se hace también con otro calibre, no el calibre de trabajo, sino que un calibre que tenemos en la oficina. Entonces, con ese calibre verificamos antes de entregar. Estos calibres, desde luego, tienen menos desgaste y tienen una mayor precisión, por lo tanto, ¿no? Debido a que se usan menos. Entonces, la verificación será solamente estadística. Tomamos unos 3, 4 ejemplares al azar y vemos si cumple. Y finalmente, los calibres patrón, que son más precisos y que son los que revisan periódicamente estos últimos, que todavía estén en buenas condiciones para continuar calibrando. Si no, hay que reemplazar. Entonces, esos son. El trabajo es menos preciso, verificación es más preciso que el trabajo, y el patrón que es más preciso que los otros dos. Y los revisa cada cierto tiempo. Tolerancia a los calibres, no importa, también pueden leer. Y vamos al comparador mecánico, entonces vamos a ver qué hay aquí en los cuadernillos. Instrumentos de calibración. Hay que leer esto. Antes se utilizaba la forma artesanal de fabricar, de producir, de manera que se consideraba que cada pieza pertenecía a un solo conjunto, cada teniendo en cuenta que tenía que poderse armar exactamente sin un tropiezo. Entonces, primero se hacía el eje cuidando sus dimensiones, por ejemplo, con un calibrador, y después se fabricaba el agujero, el descanso, cuidando únicamente de que el eje entrara bien. Pues eso es la fabricación artesanal. Y la fabricación artesanal es antieconómica por múltiples razones. Como resultado de ella, los productos son extremadamente caros y los repuestos deben fabricarse exclusivamente para cada ejemplar. Aquí se utiliza solamente cuando nos piden repuestos, ¿no? Entonces nos llevan otra pieza y dicen, háganme un eje para este descanso, que es igual al revés. Pero eso es un repuesto. No vamos a hacer 20 piezas iguales, ni 50, ni 200. Entonces, cuando vamos a fabricar muchas piezas iguales, no se puede usar eso. Posteriormente, durante el siglo XX pasado, se decidió cambiar la estrategia de fabricación y se pasó a la fabricación en serie. De acuerdo a este nuevo concepto, ya no se fabrica la pareja de una pieza en concreto, sino que se fabrican piezas intercambiables. Por ejemplo, se fabrican 6.000 que tienen que poderse ensamblar con cualquiera de los 6.000 agujeros. 6.000 ejes con 6.000 agujeros. O descansos fabricados de igual manera y con cualquiera de ellos tiene que poder funcionar el conjunto
tiene que poder funcionar adecuadamente y cumplir su trabajo. Y estas piezas, por tanto, se llaman intercambiables. Cualquiera de los 6.000 ejes al trabajo de cualquiera. Y lo mismo es pero para la fabricación en serie se ha desarrollado una tecnología especial que consiste en determinar un intervalo de tamaños permitido. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Todos los ejes que tengan su diámetro en ese intervalo son intercambiables y se aceptan. De igual manera se determina un intervalo para el diámetro de los agujeros y todos los agujeros cuyo tamaño esté comprendido en ese intervalo sirven para el propósito y se aceptan. Las piezas así fabricadas serán intercambiables. El control de fabricación de las piezas es entonces diferente. Solo necesitamos saber que están dentro del intervalo permitido. El agujero tiene dos límites extremos. Aquí estamos entrando ya lo que es la segunda unidad de texto. Entonces, la cota del agujero efectiva, la que estamos agarrando en la mano, tiene que ser mayor que la mínima y mayor que la máxima de la especificación, ¿no? Y esta es la pieza que nosotros tenemos que calibrar. Entonces hay dos límites que sirven para todo el conjunto de piezas, que son el mínimo y el máximo. El eje, por su parte, también tiene dos límites. El cota mínima del eje y cota máxima del eje, que quiere decir que todos los ejes que pasen por mis manos tienen que estar mayor que la mínima y menor que la máxima, que son dos límites establecidos para todo el conjunto. Y los calibres pasa no pasa tienen dos lados, el lado pasa y el lado no pasa, uno cualquiera será, dependiendo. La cota máxima no siempre es el lado pasa, depende de qué tipo estamos calibrando agujeros o ejes, ¿no? Pero sí, las dos tienen un lado cota mínima y el otro cota máxima. Un lado es el pasa y el otro no pasa. A veces este con este y este con este, o a veces este con este y este con este, dependiendo de lo que se esté calibrando. Entonces aquí dice, calibre pasa no pasa para agujeros. Ya hemos visto cómo es, ¿no? Ambas cotas pueden estar una a continuación de la otra, como se ve más abajo. Aquí, el eje, el lado pasa, tiene que pasar por aquí, el lado no pasa, no puede pasar porque sería muy grande, ¿no? Entonces aquí, la cota máxima es el lado no pasa. ¿Sí? No se debe forzar el instrumento. Herradura, regulable, ejes regulados y ajustables también para tornillos separados, el pasa y el no pasa. Agujeros cónicos del tamaño, la línea. Para engranajes, roscas machos, rosca hembra, agujeros cónicos también. Un ejemplo de calibre pasa no pasa en ese video. Veremos si es cierto. Vamos a dejarlo. Y vamos a volver a compartir pantalla. Esto vamos a ponerle acá. Tras la limpieza e inspección del calibre y de la pieza, abocamos el ancho de esta en el lado pasa. Si la pieza cabe en dicha herradura, sabemos que la medida es menor a la marcada en la boca del calibre y diremos que la pieza pasa. A continuación comprobamos que en la parte no pasa, la pieza no entra. Y por lo tanto, la medida de la pieza queda establecida entre los dos valores de las bocas del calibre, resultando válida. En caso de que la pieza entre en el lado no pasa, deberá ser rechazada. Entonces será un calibre para
para piezas. Aquí pueden ver también otras. Vamos a dejar de compartir. No, ¿dónde estábamos? Dos observaciones, dice ella. Dice que está midiendo, pero no está midiendo, está calibrando. Simplemente a veces decimos, estamos midiendo, pero no, estamos calibrando. Y la otra observación al video dice, la diferencia entre cota máxima y la mínima nunca puede ser tanta como se ve. En la práctica, la diferencia entre ambas cotas es de menos de 1 milímetro, así que muchas veces casi no se realista. Para terminar esta vez con un video en el proceso de fabricación de llaves de boca, tendrán la oportunidad de aprender a usar estas llaves en el taller de motores. ¿Ya han empezado el taller? Entonces aquí vamos a ver cómo se fabrican las llaves para aflojar y ajustar piezas. Entonces estas se llaman llaves fijas también, pero no son. Entonces esto tenemos que... ¿Qué es esto? Vaya. Vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. Entonces esto sale un poquito de lo que estamos hablando y es un proceso de fabricación de llaves de boca fija para los que están haciendo motores. Y para los otros también tienen que aprender a usar. Tanto si se trata de apretar las ruedas de su bicicleta como de reparar su carrito, las llaves combinadas hacen que las tareas más complicadas sean más sencillas. Basta con elegir la llave adecuada para cada caso y no tendrá que reventarse los nudillos cuando trabaje en zonas difíciles. Además, una llave de alta calidad puede durar toda la vida. Las llaves combinadas aprietan y aflojan tuercas y tornillos utilizando su extremo abierto en forma de U o el extremo cerrado puesto de forma hexagonal. Existen llaves adaptadas al sistema métrico decimal o al anglosajón. Se fabrican a partir de una barra de acero que se divide en piezas denominadas lingotes. Cada lingote se transformará en una llave. La máquina introduce los lingotes uno a uno en un calentador de inducción. Los calienta a unos 1000 grados centígrados y después los envía a una prensa de forja, donde una primera matriz le da a la llave su forma básica. La segunda matriz le da la forma definitiva. Y por último, se elimina el metal sobrante. Esos golpes, prensa. Las llaves salen de la prensa de forja y se enfrían de camino a un depósito. No tiene agujero. A continuación, se lija la llave para eliminar la fina línea de metal sobrante que se genera cuando el troquel inferior y el superior se juntan. Cargan las llaves en una máquina automática que pule los bordes. Con una lijadora de banda se pule la línea de metal sobrante a ambos lados del mango. Para dar una buena superficie. Cuando las llaves salen de la máquina están perfectamente pulidas. Después, un operario deposita cada llave en una prensa hidráulica de 75 toneladas, que estampa el nombre del fabricante, el tamaño y el número de la pieza. La llave 3. Esta máquina curvadora da a uno de los extremos un ángulo de 15 grados. A continuación, una fresadora vertical perfora un agujero en ese mismo extremo y usa un refrigerante para que no se recaliente la broca. Esta es una brochadora hidráulica. La brocha es la que da al agujero su forma hexagonal. Con los extremos abiertos se someten también al mismo proceso. Otra brochadora. En este caso, la brocha da al extremo en forma de U el tamaño deseado. Exacto. Bien, una sola pasada y ya está.
¿Cuántos? 5 llaves. Después, un operario pule el extremo abierto de las llaves y se asegura de que queden perfectamente igualadas. A continuación, las tal. En algunas llaves combinadas, se utiliza una amortajadora para abrir una abertura en el extremo cerrado al que se había dado forma hexagonal. Esto la convierte en una llave de estrella abierta, ideal para trabajar con tornillos de difícil acceso, como por ejemplo los de una tubería. Las piedras cerámicas y una solución química pulen las llaves durante 8 horas para darles un acabado brillante y lustroso. A continuación, una máquina sumerge las llaves en una solución de níquel para que sean resistentes al óxido. Después, las llaves pasan por una serie de baños para darles un cromado trivalente, que es una alternativa a los métodos tradicionales, más segura y respetuosa con el medio ambiente. Tras un enjuagado final con agua, las llaves salen con un acabado atractivo y brillante. Vamos a ver de nuevo, son 4 minutos para que fijemos algunas cosas que han pasado muy rápido. Entonces, una secuencia de operaciones desde un tubo que se corta en pedazos hasta las llaves que salen listas para usar, ¿no? Entonces, es un proceso. Tanto si se trata de apretar las ruedas de su bicicleta como de reparar su carrito, las llaves combinadas hacen que las tareas más complicadas sean más sencillas. Basta con elegir la llave adecuada para cada caso y no tendrá que reventarse los nudillos cuando trabaje en zonas difíciles. Además, una llave de alta calidad puede durar toda la vida. Las llaves combinadas aprietan y aflojan tuercas y tornillos utilizando su extremo abierto en forma de U o el extremo cerrado puesto de forma hexagonal. Existen llaves adaptadas al sistema métrico decimal o al anglosajón. Se fabrican a partir de una barra de acero que se divide en piezas denominadas lingotes. Cada lingote se transformará en una llave. Se corta en pedazos. ¿Cómo se corta en pedazos? Sí, pedazos. La máquina introduce los lingotes uno a uno en un calentador de inducción. Los calienta a unos 1000 grados centígrados y después los envía a una prensa de forja, donde una primera matriz le da a la llave su forma básica. Será un calentador de inducción. La segunda matriz le da la forma definitiva. Están como Y caramelo. por último, se elimina el metal sobrante. Las llaves salen de la prensa de forja y se enfrían de camino a un depósito. A continuación, se lija la llave para eliminar la fina línea de metal sobrante que se genera cuando el troquel inferior y el superior se juntan. Se le llama una rebarba. Cargan las llaves en una máquina automática que pule los bordes. Con una lijadora de banda se pule la línea de metal sobrante a ambos lados del mango. Cuando las llaves salen de la máquina están perfectamente pulidas. Después, un operario deposita cada llave en una prensa hidráulica de 75 toneladas, que estampa el nombre del fabricante, el tamaño y el número de la pieza. Esta máquina curvadora da a uno de los extremos un ángulo de 15 grados. A continuación, una fresadora vertical perfora un agujero en ese mismo extremo y usa un refrigerante para que no se recaliente la broca. Esta es una brochadora hidráulica. Brochado. La brocha es la que da al agujero su forma hexagonal. Bueno, esto ha pasado. Las llaves con los extremos abiertos se someten también al mismo proceso. En este caso, la brocha da al extremo en forma de U
el tamaño deseado. Otra luchadora. Después, un operario pule el extremo abierto de las llaves y se asegura de que queden perfectamente igualadas. A continuación, las llaves son sometidas a un proceso de templado en 3 fases que sirve para endurecer y reforzar el metal. En algunas llaves combinadas, se utiliza una amortajadora para abrir una abertura en el extremo cerrado al que se había dado forma hexagonal. Esto la convierte en una llave de estrella abierta, ideal para trabajar con tornillos de difícil acceso, como por ejemplo los de una tubería. Las piedras cerámicas y una solución química pulen las llaves durante 8 horas para darles un acabado brillante y lustroso. A continuación, una máquina sumerge las llaves en una solución de níquel para que sean resistentes al óxido. Después, las llaves pasan por una serie de baños para darles un cromado trivalente, que es una alternativa a los métodos tradicionales, más segura y respetuosa con el medio ambiente. Y tarea 206, No, ingeniero, está saliendo de la pantalla YouTube. no se ve nada. Entonces, tarea 206, hago un diagrama de flujo de los procesos de fabricación que se utilizan para fabricar llaves de boca, del comienzo al fin. Y en cada cuadradito dicen de qué se trata, qué se hace ahí. En cada uno, muy sencillo, en una hoja, ¿no? Pero especificando. Este cuadernillo se los he liberado también. Enumere los tamaños de boca de las llaves existentes en el mercado, tanto en el sistema métrico como en el inglés hasta 100, o bien hasta 4 pulgadas, ¿ya? Entonces hay que ver qué tamaños hay y qué tamaños no hay. Estos tamaños, ¿no? Sería una locura que se fabrique cada tamaño porque se le ocurre a alguien, ¿no? Solamente hay ciertos tamaños que se llaman los números preferidos. Entonces, los números, las aberturas que hay se llaman los números preferidos. Eso vamos a ver también cómo se eligen o cuándo se eligen los números que existen y cuáles otros quedan relegados. Si uno quiere hacer uno de un tamaño que no hay, bueno, va a tener que pagarlo, ¿no? Es porque prácticamente no hay nada para hacer ese tamaño. Solamente se hacen en tamaños preferidos. Y entonces hay que ir, cada uno tendrá que ir a ver, o sea, qué cosas de aquí en las ferreterías, qué tamaños de boca para llaves venden. Entonces, el juego ¿qué llaves contiene? Hay juegos más pequeños, que se dio de 10 llaves, hay otras que son de 20 llaves. Entonces tienen otros, a ver, que me pongan eso acá en la B, que se vea que ustedes han ido y han mirado un poquito lo que se vende. Puede ser también en los pozos, o sea, no los pozos, en la Brasil. Ahí hay cualquier cantidad de llaves que venden. Entonces pueden ver, algunas venden un estuche, ese estuche es pequeño, es grande. Miren, para ver cuál es el mercado, cuando hay que comprar a ustedes para su empresa, dónde van a ir a comprar. Son caros, pueden dar también una idea del precio. Ok, que
investiguen un poquito las llaves. Ya han visto cuánto se tarda en hacer una llave, ¿no? Necesitan un material especial que sea endurecible, que dure. Si lo hacen de acero dulce, eso no va a durar ni un año, ya va a estar robado completamente. Tarea número 207, para el calentamiento de la materia prima dice que usan un hornito de inducción. Queremos saber qué cosa es un horno de inducción. Y han visto al pasar lo calienta, ¿no? O sea que alguien abrió su micrófono. Tiene que cerrarlo, ya sabe lo de la pena. Entonces dice ahí, pueden ver, dice, se utiliza un horno de inducción y uno no se da cuenta y resulta que la barra esa que utilizan, ¿cómo se llamaba la barra? Cuando está cortada. ¿Alguien que sepa? No, dormía. Entonces, una vez que lo cortan, lo pasan por un horno de inducción. Y en menos que canta un gallo ya estaba ese pedazo de barra, estaba en 800, 900 grados. Entonces, un horno de inducción, una cosa que trabaja muy rápido, muy limpio. Y quiero que me digan en qué consiste uno de esos hornos de inducción. De repente van a tener que comprarse cuando ustedes estén trabajando un hornito para calentar materia prima o para calentar así como esto. Entonces, vale la pena que sepan en qué consiste un horno de inducción. Si alguien además va por ahí a alguna tienda y pregunta costos, si se vende aquí en Santa Cruz, porque hay muchas cosas que lamentablemente en Santa Cruz no hay mercado. Entonces, no. Entonces, un informe indicando las características del horno de inducción. ¿De qué se trata? ¿Cómo calienta? ¿Se utiliza frecuentemente en procesos industriales, hornos de inducción o no? Explique si sí o si no. ¿Y cuáles son sus competidores? ¿De acuerdo? La tecnología mecánica. Todo esto es parte de la tecnología mecánica. No solamente lo estamos viendo en la teoría, sino también esto es parte de la teoría. ¿Qué pueden para comprar? Y qué tamaños, etcétera, qué precios de todos los materiales, los equipos, como el horno de inducción. El horno de inducción también es algo esencial. Muy bien, vamos a ir a 106. Próxima. El comparador mecánico. Entonces, este es lo que hemos visto cuando estamos viendo. Pero deberíamos ver dónde está. Quiero ver la 104. A ver, déjenme ver aquí. El principio. Sí, pues aquí hemos comenzado, ¿no? No. Entonces, la 103 debemos haber emitido. Un ratito. Ya. Entonces estamos viendo los comparadores. Cuando vimos el seno, ¿no? El instrumento para medir ángulos, que se llama ley de senos, hemos visto que se necesita un comparador mecánico para ver si las dos superficies, la del
ángulo que se está midiendo y la otra son paralelas. Entonces queremos ver comparadores mecánicos. Son instrumentos también de calibración, ya que no miden las dimensiones absolutas de las piezas, sino que igual los calibres fijos miden desviaciones. Solamente que estas dicen de a cuánto se refiere la desviación. En cambio, un calibre fijo no. Simplemente si está dentro o no está dentro. En cambio, esta ya nos dice más. Se utilizan tanto para hacer calibraciones dimensionales como para hacer otras comprobaciones de la forma de las superficies con relación a una pieza patrón. Belinda, tiene que cerrar su micrófono o la voy a sacar. De Inge va a disculparse, activó solito el Ya, audio. ciérralo. Entonces, además de las calibraciones dimensionales, si pasa o no pasa, el circuito grande, también se utilizan estos que vamos a ver ahora para comprobar la forma de las piezas, de las superficies, con relación a una pieza patrón. Los comparadores mecánicos constan de un palpador que continúa un eje retráctil con una cremallera. Además tiene un mecanismo de relojería que es activado por la cremallera y que a su vez se desliza longitudinalmente hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de las variaciones que experimente. Aquí experimenta la superficie de medición. El mecanismo de relojería amplifica el movimiento de la punta del palpador y hace girar a su vez el puntero giratorio de la esfera graduada, que indica la desviación en la medida establecida como patrón. Entonces aquí se ve un comparador mecánico que tiene entonces una esfera. Decimos que esta es una esfera centesimal porque está dividida en 100 partes. Tiene una aguja como el minutero o el segundero o qué sé yo. Entonces tiene una que marca con los números de la centesimal y tiene entonces dos marcadores, ¿no es cierto? Este que está midiendo contra el centesimal y este otro de este pequeño, de adentro. Este, decimos, se llama el cuenco, que la grande da una vuelta, esta mueve de una división. Si da 3 vueltas, esta mueve 3 divisiones. La 0 a la 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, etc. Vueltas. Entonces, dependiendo de la precisión, cada vuelta podrá ser que sea 1 milímetro, podrá ser una décima de milímetro, ¿no? Entonces, depende mucho. ¿Qué parte más tiene el elevador de nivel? Entonces, este punto puede subirse o puede bajarse. Estando quieto el instrumento, pero todo. Después, como esta aguja va a girar en un sentido o el otro, y a nosotros nos interesa saber si es más chico, por ejemplo, si la pieza exacta que patrón que nosotros tenemos está con 0, y vamos a aceptar piezas hasta que sean 12 centésimas más pequeñas o 12 centésimas más grandes. Entonces ahí podemos poner un marcador en el 12, en el 88 y en el 12. De manera que
Cuando estemos calibrando, ese es el pasar por aquí abajo de los pies. Entonces, al pasar, la aguja se va a poner en una dirección o en otra. Entonces, como están estos marcadores de tolerancia, simplemente que veríamos si la aguja pasó por ahí o no pasó. Mientras se quede aquí adentro, no importa cuánto está dentro de lo permitido. Pero si alguna vez esta aguja se pasa un poco hacia afuera, ya sabemos que esa pieza no sirve. Ya sea que se pasa al menos o se pasa al más. Entonces, estos marcadores los ponemos nosotros a conveniencia en cada caso. Carátula centesimal, cuenta vueltas, eje fijo, hueco y el eje retráctil con palpador. Esta puntita se llama el palpador. Y dentro del comparador, entonces hay un mecanismo con engranajes, ruedas dentadas. Esas ruedas dentadas, entonces, son las que van a hacer mover al final aquí la aguja, ¿no? Y están movidas, ¿por qué? Por el palpador. El palpador sube o baja, empuja para arriba, empuja para abajo. Mecanismo de relojería. Entonces el comparador mecánico trabaja con un mecanismo de relojería. Este de aquí de afuera es el eje, el comparador lo sujetamos por ahí, ¿no? Pero sin apretar mucho porque lo deformaríamos y frenaríamos el eje retráctil. Entonces, con este podemos fijarlo al brazo y el brazo a la columna, con el eje fijo tubular. Sí, y el de adentro es entonces el eje que se desplaza hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de lo que esté tocando el palpador. Y aquí en la parte de arriba tiene un engranaje también, que se llama cremallera. O sea, los engranajes que no son redondos, que tienen teóricamente infinitos dientes, entonces su engranaje, su rueda dentada tiene también radio infinito, o sea que es recto. Nosotros tenemos aquí un pedacito de cremallera que está en el eje. Cuando el eje sube, hace girar este engranaje, y este engranaje está a su vez conectado con el mismo eje de este engranaje grande, y este engranaje grande con el de allá, etc. Entonces, se pone en marcha el mecanismo de relojería. Entonces, en eso consiste, fíjense qué amplificación tan enorme que tiene. Podemos, pequeños movimientos aquí en la punta del palpador, pueden ser aquí una vuelta, 2 vueltas, que sea, de la aguja del comparador. Y además se le ha puesto una serie de resortes aquí, ¿no? De manera que, ¿qué ocurre con las cosas? Pues si nosotros estamos bajando y empezamos a subir, o estamos subiendo y empezamos a bajar, entre medio se produce un tiempo en que el conjunto queda detenido, ¿no? Porque hay todavía un hueco que entonces no podríamos usar bien este calibrador si tuviera eso. Entonces, nosotros necesitamos que no se detenga nunca, que en ese punto no tenga ningún punto muerto, en el que la aguja después de un rato recién comienza a moverse. Y eso se puede lograr en base a estos resortes. Comparador mecánico mostrando el mecanismo de relojería interior. Comparador mecánico mostrando la superficie, que no había sido tan recta como nosotros pensábamos. Entonces tiene que, está mostrando menos 9 porque está un poco abajo. Aquí está justo en el punto 0. Y para allá viene más 15. Entonces se ve que si nosotros movemos para la izquierda o para la derecha este calibrador, la aguja va a mostrar inmediatamente la superficie. Que aquí estamos comprobando, puede ser que estemos comprobando el tamaño, pero lo que normalmente vamos a estar comprobando es la planitud de la superficie. ¿Es plana o no es plana? Claro, entonces también viene aquí el hecho de que ninguna superficie es totalmente 100% 1000 por 1000 plana. Entonces depende de la precisión que estemos hablando.
también tendrá un intervalo permitido. Entonces, puede ser considerada plana mientras no sea en el intervalo que se permiten tantas micras para arriba, tantas micras para abajo, va a ser permitido. Si se sale de ahí, quiere decir que no, ya no. Entonces eso ya no puede considerarse como plano. ¿Está bien? Entonces, eso puede hacer este comparador. El comparador consta además de un eje fijo, hueco, por donde se desliza el eje del comparador, que sirve para fijar el comparador a una base, un elevador de nivel de la punta del palpador y un bloqueador, que le permite conservar una medición para un propósito. También se puede bloquear la medición donde está, de manera que podemos mover de un lado para otro el instrumento sin que se mueva la marcación. La esfera tiene una graduación centesimal, es decir, está dividida en 100 partes y está provista de un cero ajustable. Y puede ser girada, claro, o sea, se puede girar el cero, de modo que hacer coincidir el cero con la calibración inicial del instrumento, que se realiza antes de la calibración de las piezas. Tiene además una pequeña esfera interior con un puntero milimétrico cuenta vueltas, que permite contar las veces que el puntero ha girado. La aproximación del instrumento, cuán preciso es, coincide con la graduación más pequeña de la esfera exterior. Puede ser, dependiendo de la sensibilidad del instrumento, por ejemplo, un centésimo de milímetro, o sea que cada división de la esfera una centésima. Y como son 100, una vuelta entera sería un milímetro. Interesante. Pero el más preciso, mucho menos de eso. 2 micras. Los más precisos. Resultando en total del campo para estos casos, de medición campo de medición total, vuelta completa, 0,2 milímetros. O 2 milímetros en el caso de menos precisión. Es el recorrido total de la punta del palpador. Claro, puede ser 2 vueltas. ¿No? Un comparador mecánico se utiliza frecuentemente en el trabajo diario, en el torno, para hacer el centrado de piezas que se van a tornear. Y aquí vemos su base, vemos la columna, vemos el brazo, y ahí se ha sujetado el comparador. Entonces, el comparador se ha puesto con una pieza patrón, se ha puesto el 0, y ahora hacemos pasar todas las piezas que vayamos fabricando y veremos entonces si está dentro del intervalo permitido o no. Comparación de paralelismo de una superficie. Aquí está viendo si la pared, si esta superficie es paralela con la base de la mesa. Paralelismo de la superficie superior de la pieza respecto a la base. Aquí, izquierda, calibración inicial del 0. Claro, aquí se baja de manera de que esto esté en un 0, apretadito hacia abajo. Cuando la altura es 27,52. Pues cada vez que pase una pieza que mide 27,52, aquí va a marcar 0. Y esto ya es cuando estamos haciendo pasar las distintas piezas. Entonces se lo calibra utilizando calibres prismáticos o una pieza patrón. Puede tener una pieza patrón también de 27,52. Derecha, calibración de una pieza. Otras cosas para las que sirve este calibrador mecánico, por ejemplo, si tenemos este artefacto, puede servir para saber si este eje es cilíndrico o no es cilíndrico, o si es cónico. Y aquí, si le ponemos aquí el comparador, le hacemos dar una vuelta, nos dirá si esa vuelta si el eje es cilíndrico o no es cilíndrico. Eso también dentro de una determinada tolerancia y una precisión. Entonces, toda la cosa hay que acostumbrarse a saber que nada es exacto. O sea, ni siquiera lo que dibujamos con nuestro compás de precisión es
muy exactamente un círculo, ¿no? Entonces, a las cosas hechas aquí en mecánica, peor, hay que saber que parecen ser un cilindro, pero solamente dentro de una cierta tolerancia. Entonces, este comparador nos ayuda a saber cuál es la diferencia entre si esto, un círculo acá, se puede considerar como círculo o no. Y si además se recorre en la otra, si esto es un cilindro o no. Y aquí también, esta pieza tiene una parte, esta parte tiene un diámetro más grande, y a ver qué dice aquí. Comprobación de cilindricidad y de concentricidad. Claro. Entonces aquí primero vamos a dar una vuelta a ver si es cilíndrico y moverse. Y aquí, esta es otra pieza, entonces queremos ver si su eje coincide con el eje de la otra pieza. Puede ser que no. ¿Cómo se puede usar? Aquí hay calibradores digitales, o sea, calibres, comparadores mecánicos digitales. Este es un Starrett. Aquí le han puesto esta para tener facilidad para medir, planchitas, delgaditas. Y el comparador universal. Entonces estudiamos visto acá, control de fabricación, el agujero, hemos visto, vamos aquí y agrandamos un poco. Comparador mecánico, se mide la desviación, ruedas dentadas, el calibre, el eje, sube hacia arriba, sube y baja, tiene aquí un dentado que hace mover a su vez la rueda dentada, el engranaje, etc. Y que al final originan el movimiento de esta aguja. Se mueve hacia arriba. Entonces, esquemáticamente dice esto y tiene que ver entonces con el palpador, que dependiendo de la superficie azul, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo y así girar todo el mecanismo. Entonces, este es un eje retráctil con cremallera. La cremallera ya sabemos que es de los dientes que tiene. Palpador, indicador de tolerancia. El giro del puntero a la izquierda o a la derecha obedece a una superficie ondulada más alta o menos alta que la puesta cero. El puntero pequeño interior que da vueltas va marcando los milímetros correspondientes a una vuelta entera. Los indicadores de tolerancia ajustables permiten reconocer a simple vista si la medición ha sobrepasado lo permitido o no. Calibraciones de formas, especialmente, entonces, aquí, además de los tamaños, tendríamos planitud, circularidad, cilindricidad, concentricidad, perpendicularidad, paralelismo. Todas esas cosas se pueden medir con un comparador mecánico, ¿no? Estableciendo, dice, salvo en el caso en que se le añada un mango o un asa, el comparador necesita una superficie de referencia, que puede ser una mesa de mediciones o alguna superficie a la que se adhiere mediante un imán. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta base, una base pesada, está amarrada aquí la columna, está amarrada a esta base, y esta es una mesa de mediciones, entonces con una precisión, y está viendo, entonces está estableciendo el cero, y aquí ya pasan piezas. Calibración de piezas prismáticas al salir de la producción. Primero se calibra el cero a la izquierda y luego se van haciendo pasar las piezas. Necesita una mesa de mediciones llamada mármol y una columna con brazo regulado. Comparador accionado para calibrar espesores. Hay accesorios diversos
tipos de columnas diferentes, con rótula, con varios, con una cadena, digamos, y se le puede dar una forma, que es el normal, ¿sí? ¿Sí? Y estos que están aquí están con un imán. Entonces se puede usar el imán para fijarla a la superficie. Aquí no necesitamos mesa, pero porque tenemos los dos lados, ¿no? El fondo. Aquí a este comparador se le ha añadido todo esto de manera de medir. Aquí se puede medir, bueno, no está muy visible. Aquí en esto, este es un, donde puedo ver, aquí puedo aumentar. Entonces aquí este tiene dos extremidades, una puntita abajo y una puntita arriba. Aquí está el comparador, tiene un gatillo. Cuando nosotros apretamos, esto se junta, no totalmente, pero se junta. Entonces entra por aquí. Estas dos son estas dos. Entonces esto mete dentro de un tubo. Esto que está achurado aquí, arriba y abajo es el tubo. Entonces le han hecho una ranura aquí. Pero que no se puede llegar por fuera. Solamente por dentro se llega a la ranura. Entonces nosotros metemos este instrumento para medir el diámetro del agujero. Entonces dentro del agujero tiene una ranura, que es una ranura que se utiliza para poner alguna pieza ahí. Entonces para medir si está bien hecha, si tiene la profundidad necesaria, necesitamos este comparador que se puede arreglar así. ¿Ya? Y aquí uno lindo. Y con este accesorio, el comparador puede calibrar ranuras interiores que pueden estar ubicadas a 80 o 100 centímetros dentro del tubo, que de otra manera serían difíciles de controlar. Y este sería un comparador que tiene una precisión mayor. Vamos a ver, tiene una base propia. Aquí que dice distancia entre dos líneas. Una micra. Es un tutorio. Entonces este tiene también la precisión de una micra, fíjense. Es para usar ahí ahí donde está puesto nomás, ¿no? Muy lindo el instrumento. Entonces, en la próxima clase vamos a ver qué dice el Senati, pues ya se nos dio las 10:15, entonces lo dejamos hasta aquí. Así tienen todavía tiempo de ir un rato a hacer taller. ¿Cómo les ha ido con el taller? Bien, ingeniero. ¿Cómo les ha ido con el taller? ¿Están haciendo taller? Sí, ingeniero, estamos. ¿A toda mecha? Exacto, ingeniero. Qué bien. Nos vemos entonces el lunes. Ingeniero, una pregunta. ¿Será que me puedo anotar en la lista, por favor? Que mi ¿Quién es? micrófono estaba mal hace rato. ¿Quién es? Villarroel Vargas. Villarroel Vargas. Villarroel. Para abajo. Villarroel. Jonathan. David. Sí, sí, exacto. Y igual a mí, ingeniero, por favor. ¿Quién eres tú igual? Guzmán Almendras Cristian. ¿Qué? O Cristian Guzmán Almendras. Guzmán Almendras Cristian. ¿Con qué de Guzmán? Hasta que me den un apellido. Así es más fácil. Porque si me dice Guzmán, ingeniero, yo también. no digo nada. Guzmán, listo. Y Ahí al igual. ¿Alguien más? Medina. Medina con M. Aquí. Giancarla.
Listo, ven qué fácil es. Disculpe, Chura, Ayala igual, ingeniero. ingeniero. Chura, Sí, Chura Belinda. Chura, Belinda, ahí está. No sea Belinda Disculpe, molesta. ingeniero. Ayala también. Ayala. Todo lo que digas encima ya molesta, porque hace ruido. Ayala y Augusto. ¿Alguien más? 16. Número 16. Carrión, ya tiene. Ricardo. ¿Está bien? Entonces nos vemos Sí, el lunes. gracias. Adiós.